Sale, pues. Bueno, la última clase estuvimos viendo primera ley de Newton y estuvimos viendo bastantes ejercicios de teoría. Entonces, esta semana espero terminar. Ya quedan bastantes temas por ahí pendientes. Estaba viendo ahorita segunda ley de Newton y conceptos de peso y masa, ¿vale? Creo que casi todos los problemas que vienen ahorita de Pruébate son de puros conceptos. Entonces, también para ir como aclarando, te recomiendo que revises la clase de la semana pasada, ya está en YouTube, porque pues estuvimos resolviendo bastantes ejercicios. Pura clase de resolución de ejercicios, ¿va? Entonces, pues ahí chécalo. Bueno, esta semana toca segunda ley de Newton, tercera ley de Newton, momento y ley de la... ¿cómo se llama? La de gravitación universal. Entonces, bueno, esto es de aquí. Este ejercicio se trata de segunda ley de Newton. Nada más para recordar un poquito acerca de la segunda ley de Newton. Hablábamos de que se trata de la relación que hay de la fuerza con la masa y la aceleración, ¿sale? La aceleración va a ser directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Entre más masa tengas, menos aceleración va a haber, ¿sale? Eso es lo que quiere decir esto. ¿Qué otra cosa podemos decir de ella? Bueno, si tú quieres aplicar una fuerza de la misma magnitud, por ejemplo, de 50 newtons, tienes dos opciones: o aumentas la aceleración del objeto o aumentas la masa. Alguno de los dos, ¿vale? La masa es una cantidad vectorial, la aceleración también la es. Esta aceleración va a ser como la conocimos en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. O sea, vamos a estar trabajando con una aceleración constante. En este caso, entonces, la velocidad va a ser variable. Esto es importante mencionarlo porque vamos a retomar entonces todos los conceptos que vimos de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado para resolver ejercicios de segunda ley de Newton, ¿de acuerdo? En movimiento rectilíneo uniformemente acelerado nosotros hablamos, por ejemplo, teníamos un plano inclinado y tenemos una caja, ¿vale? Y de esta caja bajaba en esta dirección. Esta era la dirección del movimiento. Decíamos que aquí la caja no tenía fricción, por lo tanto, considerábamos que tenía una aceleración constante. Una aceleración constante y una velocidad, podría tener una velocidad constante o una aceleración constante, ¿no? Dependiendo de... no, en este caso sí era la aceleración constante porque era caída libre, ¿vale? Era como si el objeto cayera directamente hacia abajo, pero debido a la inclinación, pues ya se desviaba la trayectoria del objeto. Tuviéramos aquí una velocidad 1 y acá una velocidad 2. Este era un tiempo 1 y acá era un tiempo 2, ¿vale? En todo el trayecto, la aceleración iba a ser la misma, es lo que está indicado aquí. Y bueno, todas las fórmulas que estuvimos revisando en rectilíneo uniformemente acelerado, pues valen aquí. Ahora, para estos ejercicios, bueno, pues vamos a tener ahora sí a considerar la fuerza. Nos van a decir, por ejemplo, que hay una fuerza de fricción que está deteniendo, que se está oponiendo al movimiento de este objeto, ¿sale? Aquí hay una fuerza de fricción, o por ejemplo, que aquí hay una fuerza normal. Aquí hay una normal y aquí está el peso también de la caja, por ejemplo, que está cayendo, etcétera, ¿vale? Ahora sí vamos a considerar todos este tipo de cosas, de cuestiones, dentro de la interacción del objeto con su entorno. Ahora sí nos va a importar qué es lo que está provocando el movimiento del objeto. Bueno, aquí nada más estos son unos ejercicios de conceptos, que son los siguientes. Vamos a dejar esto. Dice, un jugador de billar golpea
con el taco una de las bolas de masa M con una fuerza F. Entonces tenemos nosotros una mesa de billar, algo así. Ahí está. Y aquí hay una bola, ¿sale? Y a esta bola le pegamos con un taco de billar. Ahí está. Le pegamos con una fuerza F. Dice, y la masa tiene, bueno, y la bola de billar tiene una masa M. Imprimiéndole una aceleración A, esto va a provocar que el objeto que estaba originalmente en reposo, que estaba de acuerdo a la primera ley de Newton, en reposo o en movimiento constante, de velocidad constante, esto es lo que implica la primera ley, va a sufrir una alteración que va a provocar una aceleración. Cuando haya una aceleración, aquí va a haber una aceleración, entonces se va a modificar la primera ley, pero ya no estamos hablando de primera ley, estamos hablando de segunda ley, ¿de acuerdo? Cuando los objetos reciben una alteración de su estado de su inercia, entonces estamos hablando de la segunda ley, con lo cual logra una jugada espectacular. La ley que relaciona las variables mencionadas es lo que te acabo de mencionar, la segunda ley de Newton, ¿ok? Inciso C, fuerza va a ser igual a la masa de la bola por la aceleración que le está provocando. Inciso C. Entonces, siempre que te hablen de fuerza, masa, aceleración, ya sabes, segunda ley de Newton. Eso es lo importante. Vamos al B. Dice, selecciona el enunciado que ejemplifica una aplicación directa de la segunda ley de Newton. La energía almacenada en un cuerpo en reposo E es directamente proporcional a su masa, M. Esto no lo hemos visto, pero bueno. Esta no puede ser. Es acerca de la propiedad de la conservación de la energía, ¿vale? Luego la B. La energía cinética es proporcional al cuadrado de la velocidad. Esto tampoco. No tiene nada que ver. La energía potencial de un objeto suspendido a una altura h está dada por la división de esta con la gravedad. Esto es energía potencial, tampoco lo hemos visto. Y bueno, por último, el peso de un individuo, P, se obtiene multiplicando la masa. El peso P, acuérdate que el peso es un tipo de fuerza. Una fuerza especial, una fuerza en la que la masa del objeto está interactuando con la aceleración, pero una aceleración que es igual a la gravedad de la Tierra. ¿Vale? Entonces, el peso va a ser un tipo de fuerza especial que va a ser masa por gravedad. Entonces, el peso es un individuo, se obtiene multiplicando la masa m por la constante gravitacional g. Peso es igual a la masa m por una constante gravitacional g. Esto es igual a ¿qué? A la segunda ley de Newton. Es un caso particular de la segunda ley de Newton, ¿vale? Inciso D. Mucho cuidado en cómo te lo describen. Esto es importante que lo sepas, ese concepto de peso. De acuerdo. Efectivamente, el peso de una fuerza es una fuerza y la gravedad es una aceleración. Por lo tanto, la fórmula para calcular el peso es igual a m por g, como se establece en la segunda ley de Newton, m por a. Siguiente. Este era el inciso C. Ah, no, perdón, D. Era el ejercicio 2. Vamos al 3. Y si un elevador es capaz de subir o bajar con una aceleración de 0.45 metros sobre segundo al cuadrado, acuérdate cómo se mide la aceleración. La aceleración tiene unidades de ¿qué?
metro sobre segundo al cuadrado. En realidad es algo como distancia entre tiempo al cuadrado. ¿Por qué lo pongo así? Porque también pueden ser kilómetros por hora al cuadrado. O por ejemplo, pies por segundo al cuadrado. O pueden ser también, no sé, no sé, el que te imagines, centímetros por milisegundo, ¿no? Al cuadrado también. ¿Ok? Siempre debe, esto es como la generalización, siempre debe de haber una unidad de distancia y una unidad en el numerador y una unidad de tiempo en el denominador. Eso es lo importante de las unidades de la aceleración. Entonces aquí tenemos, aquí te lo dicen directamente, pero por si no, bueno, pues ya sabes que por las unidades se trata de aceleración. 0.45 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sale? Y una carga es capaz de subir o bajar una carga máxima de 950 kilogramos. Kilogramos, ¿a qué corresponde? A masa. La masa se mide en kilogramos. Vamos a ponerlo acá. Ojo, no confundas esta M de metros con esta M de masa. ¿Sale? Entonces la masa va a ser igual a 950, bueno, a kilogramos. Las unidades van a ser kilogramos. La masa va a ser igual a 950 kilogramos. ¿Cuál es la tensión del cable de soporte cuando el elevador sube la carga? Entonces, pues esto es muy sencillo. Únicamente tenemos que tensión. La tensión también es un tipo de fuerza. Hemos visto algunos tipos de fuerza. Uno de ellos es el peso. El peso. Otro de ellos es la fuerza normal. Y un último es la tensión. La tensión también es un tipo de fuerza. Todos estos son tipos de fuerza. Entonces, nos están preguntando cuál es la tensión, cuál es la fuerza con la que el cable de soporte jala a la carga. Entonces, ¿cuál es la fuerza? O sea, la tensión va a ser igual a la masa por la aceleración. La tensión masa por la aceleración, 950 kilogramos por 0.45. Si tienes una calculadora por ahí, si me haces el favor, por favor, de hacer este cálculo, te lo agradecería mucho. A ver, vamos a ver. Dice 950, 427.5. Muchísimas gracias. Igual a 425.5, ¿qué? 0.5 newtons, ¿vale? Los newtons son igual a kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, ¿vale? Kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Ahí está. Inciso A. ¿Qué pasa? A ver, dice, creo que hice algo mal aquí, a ver. Ya sé qué pasó. Ok. Ok. Bueno, aquí hice un error importante. Confundí algo. Bueno, este cálculo está bien, ¿vale? 5 newtons.
Pero vamos a, me faltó hacer un análisis más importante acerca de lo que está pasando aquí. Vamos a meternos un poquito más a profundidad qué está pasando. Tenemos el elevador, ¿vale? Este es el elevador. Sobre él, bueno, en él hay una cuerda que lo sostiene. Esta cuerda lo jala hacia arriba, ¿sale? Pero, a su vez, el mismo elevador, por acción de la fuerza de la gravedad, tiende a caer, tiende a irse hacia abajo. Entonces, la cuerda va a tener una tensión que va a elevar al objeto hacia arriba. Y el mismo elevador, la misma caja, va a tender a ir hacia abajo con un peso que lo está trayendo hacia el centro de la Tierra, la fuerza de gravedad. Entonces, nosotros hacíamos un análisis de cómo era el movimiento de estos objetos, ¿sale? ¿Qué decíamos? Por ejemplo, el peso W era igual a ¿qué? A la masa de la caja, los 950 gramos, 250 kilogramos, por la fuerza de la gravedad. La gravedad a la que estaba trayendo a la caja hacia abajo. O sea, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, el peso de la caja era 950 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Vale? ¿Esto cuánto da? Debe de dar como 900 y cacho. Bueno, 9,000 más o menos. 9,319.5. 319.5. Ok, newtons. Ahora, este es el peso que debe de tener la caja. Es la cuerda, esta cuerda que tiene una tensión, debe de tener la suficiente fuerza para elevar toda esta cantidad de peso. ¿Vale? Entonces, de entrada el resultado debe de ser mayor que este valor, los 9,319.5. ¿Vale? El inciso C. Vamos a ver 9,319.5. Ok, ahora, este debe ser el valor máximo. Luego, la tensión de la cuerda, ya la calculamos, son estos 427.5. Si tú sumas las dos fuerzas, la tensión de la cuerda más el peso, ¿qué vamos a obtener? 9,319.5 más los 427.5. Esto va a ser igual a, si no me equivoco, los 9,747.
Ahí está. Newtons. Esta va a ser la fuerza máxima con la que perdón, esta va a ser la tensión con la cual la, la cuerda jala a al elevador, ¿sale? Vamos a ver si es cierto. Está, ¿no? A ver, a ver, a ver. Ahí está. Vamos a ver la explicación. Dice, cuando el elevador sube, la fuerza resultante sobre él, masa por aceleración, se dirige hacia arriba. En su favor tiene la tensión del cable y en contra el peso. Es decir, la fuerza resultante va a ser igual a la tensión del cable menos el peso del elevador. Entonces, lo que nosotros calculamos es esto. Nosotros calculamos la fuerza resultante más el peso del elevador. Nosotros lo que hicimos fue, según lo que está explicado aquí, dice, fuerza resultante va a ser igual ¿a qué? A la tensión menos el peso. Lo que nosotros calculamos fue la misma tensión. Aquí está un poquito extraño de explicarlo. Aquí más bien es fuerza resultante. Entonces despejamos de aquí la tensión y va a ser igual a la fuerza resultante más el peso. ¿Sale? Y de aquí ya sale el valor que nos piden. Dice, de aquí se puede despejar la tensión para resolver el problema. Sale, pues, bueno, así está. Este ejercicio también es de aplicación. Entonces vamos a desmenuzarlo. Es una lancha de motor de 65 kilogramos, viaja en línea recta sobre un lago con una rapidez inicial de 50 kilómetros por hora. Entonces tenemos una lancha, este es el de 14. Dice, tenemos una lancha. Aquí está el agua y aquí está la lancha. ¿Qué es la lancha? Algo así, ¿sale? Ahí está. Dice, una lancha de motor de 65 kilogramos viaja en línea recta, viaja hacia allá, sobre un lago con una rapidez inicial, con una velocidad inicial de 50 kilómetros por hora. Si en 3 segundos disminuye su velocidad a 15 kilómetros por hora, o sea, la velocidad 2 va a ser igual a 15 kilómetros por hora. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza neta que actúa sobre ella para lograr esta disminución? Vale, pues. Entonces, ¿alguna idea de cómo hacer esto? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Déjame traigo las ecuaciones las de, ¿en qué clase la vimos? En la clase, creo que 3. Quiero ver, aquí creo que está. Cosas todavía no me las aprenda bien. Anda igual que ustedes, de que me olvida.
¿Dónde están? ¿Dónde están? Son estas. Aquí está. Ok, vamos a necesitar estas ecuaciones. ¿Vale? ¿Para qué? Nos están pidiendo una fuerza que actúa sobre ella para lograr la disminución. O sea, lo que nos está diciendo el problema es, la lanchita está recorriendo el agua y llega a este punto a una velocidad de 50 kilómetros por hora. Después pasan 3 segundos, pasa un trayecto de 3 segundos de aquí a acá, y en este tramo de tiempo, en ese intervalo de tiempo, la lancha disminuye su velocidad a 15 kilómetros por hora. Entonces, ¿con qué fuerza el motor disminuyó la velocidad? Aquí debe estar el motor, yo creo, ¿vale? Algo así. Y aquí están las aspas, ¿no? Entonces, las aspas tuvieron de provocar una fuerza contraria al movimiento. Si el movimiento sí era hacia allá, entonces hubo una fuerza en este sentido que disminuyó la velocidad, la velocidad de esta lanchita, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para poder bajar de 50 a 15 kilómetros por hora. Lo que necesitamos nosotros saber para calcular la fuerza, nosotros ya tenemos algo importante, que es la masa del objeto, la masa a la que se le va a disminuir la fuerza. Para calcular una fuerza, necesitamos a la masa por la aceleración. Entonces, la masa ya la conocemos. La masa va a ser igual a 65 kilómetros, 65 kilogramos, perdón. Nos falta la aceleración. La aceleración aquí es lo importante. Entonces, de acuerdo a nuestras ecuaciones de movimiento, nosotros tenemos algo que relaciona a la velocidad final con el tiempo y con la aceleración. Si recordamos el concepto de aceleración, la aceleración que era la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo recorrido. Entonces, la aceleración negativa para que este objeto se detuviera va a ser igual a que la aceleración final, que fueron 15 kilómetros por hora, menos la aceleración inicial, que fueron 50 kilómetros por hora, entre 3 segundos. ¿Vale? Ojo aquí, nosotros tenemos segundos y acá tenemos horas. Entonces necesitamos convertir primero todos estos valores a... perdón. Ahí está. Necesitamos convertir todos estos valores a metros por segundo. Entonces, 15 kilómetros por hora va a ser igual a que una hora tiene 3.600 segundos. Un kilómetro tiene 1.000 metros. Cuando hago esto yo, esta hora con esta hora se cancela y este kilómetro con ese kilómetro se cancela y al final nos queda metros por segundo. Entonces, ¿cuánto es? 15 por 1.000 entre 3.600. 15 por 1.000 entre 3.600. 4.16 metros por segundo. Ok.
.16 metros por segundo. Y en el otro caso, por favor, haz la conversión, ¿vale, Jessy? Te la encargo. O sea, es exactamente igual. Entonces, ¿cuántos son 15 de 50 kilómetros por hora? A metros por segundo. Debe ser como 13 más o menos. No sé muy bien en realidad cuánto sea. Sí, sí, aquí te espero. Vale, vale, no te preocupes. Sí, más o menos era eso, 13.8, muy bien. Metros por segundo, ¿vale? Entonces ya podemos calcular así la aceleración, ya que tenemos todas las unidades con sus correspondientes, no solo los valores con sus correspondientes unidades. Entonces va a ser 4.16 metros por segundo menos 13.8 metros por segundo entre 3 segundos, ¿sale? Entonces, metemos todo hasta la calculadora. Lo que me importaba era que lo hicieras esto para que supieras qué onda con las conversiones. Eso es lo más importante. Mira, dice aquí que se van a hacer 3.31 metros por segundo al cuadrado. Segundo al cuadrado negativo. La aceleración es negativa, o sea que el objeto está desacelerando, ¿vale? Esto va a ser bien importante. ¿Por qué? Vamos a calcular ahora sí la fuerza. Ya conocemos a la aceleración. La aceleración dijimos que iba a ser 3.21. Bueno, menos 3.21. ¿Vale? Metros por segundo al cuadrado. Entonces, vamos a calcular la fuerza. Por favor, hazme el favor. Ahora sí que hazme el favor de calcular la fuerza, ¿vale? Masa por aceleración.
fuerza va a ser igual a masa. ¿Masa de qué? ¿Cuánto? 65 kilogramos por menos 3.61 metros por segundo al cuadrado. 208.65. Negativo, ¿no? Porque aquí hay un número negativo. Sale menos 208.65. 65, ¿qué? Newton, ¿no? 65 newtons. ¿Esto qué significa? Nos dio una fuerza negativa. Bueno, si no nos equivocamos en los cálculos, entonces el inciso es el B. Pero bueno, ¿qué significa esto que nos dio un negativo? Vamos a regresarnos acá. Significa que de acuerdo a nuestro sistema de referencia, nosotros tenemos un sistema, este va a ser X positivo, acá va a estar negativo, ¿no? Menos X de KTY. Bueno, pero aquí ya no lo necesitamos. Entonces, de acuerdo a nuestro sistema de referencia, la fuerza va en sentido negativo, tiene una dirección negativa. O sea, la fuerza va en sentido contrario al movimiento del objeto. De ahí viene el significado del signo. El signo significa que va en el sentido contrario del movimiento. Cuando nos dicen fuerza neta, lo que nos están pidiendo no es el sentido de la fuerza, sino nos están pidiendo cuánto vale la fuerza únicamente, en términos numéricos. ¿Sale? Vamos a ver si es cierto. Y ahí está. La magnitud de la fuerza neta que actúa sobre la lancha son 210.6 newtons. ¿Por qué nos dio distinto? 208. Por los puntos decimales. ¿Vale? Los puntos decimales aquí cuentan mucho. Hay personas, por ejemplo, que se llaman las cifras significativas. Y eso quiere decir cuántas cifras tú vas a tomar a partir del punto decimal. 1, 2, 3, 4, etcétera. Por lo regular se recomienda trabajar con 2 cifras significativas, tal vez 3, ¿vale? Pero por lo regular se recomienda con 2 para cálculos muy específicos. Aquí como estamos con ejercicios de preparatoria, entonces pues yo creo que con una cifra significativa pues era suficiente, hasta nada más utilizando la parte constante, 3, 4 y 3. La parte entera, perdón. Entonces ya con eso pues a lo mejor nos hubiéramos acercado más a este valor, ¿vale? Pero bueno, así queda. O a lo mejor redondeándose arriba, a lo mejor aquí 14, aquí 4 y acá 4. No sé, ¿vale? Pero bueno, de ahí viene esa pequeña variación que hay en la fuerza. Pero bueno, aquí ya se vio cómo necesitamos utilizar las ecuaciones de movimiento y ya empezarlo a combinar con los conceptos de segunda ley de Newton. Este ejercicio es tiro parabólico. Tiro parabólico no lo vamos a ver. No lo vamos a ver porque es muy tardado. Es muy tardado y es un movimiento que pues, no viene en el examen. ¿De acuerdo? Entonces, nada más quédate con la parte de que nosotros estudiábamos de tiro parabólico, de que era un movimiento que parecía una parábola. Justamente de ahí viene el nombre. Algo así. Y entonces, acá teníamos sobre Y, sobre el eje Y, teníamos un movimiento que era caída libre. Caída libre. ¿Vale? Sobre Y era caída libre. ¿Por qué? El objeto tenía una velocidad, una aceleración debido a la gravedad a partir del momento en el que salía disparado hacia la trayectoria de la parábola. Entonces, la gravedad era la única, bueno, la fuerza de gravedad era lo único que intervenía en el movimiento de Y.
¿vale? Ya no había ninguna otra aceleración en este objeto. Y sobre X, sobre el movimiento en X teníamos el movimiento que era movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, el objeto mientras se movía estaba siendo afectado por dos tipos de, de movimiento, de ecuaciones, las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme y las otras de caída libre, que era este movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Cuando llegaba a este punto, al punto máximo, a esta altura máxima, quería decir que en este punto la aceleración, perdón, la velocidad en Y era igual a 0, ¿vale? La velocidad de X era una constante. Por eso se seguía desplazando en esta dirección. Si la fuerza, si la velocidad en X también fuera 0, entonces aquí de repente se quedaría el objeto y caería súbitamente hacia abajo. Ya no continuaría la trayectoria de la parábola. Y bueno, aquí nos están hablando sobre el tiro parabólico. A ver. Ah, no, es tiro al blanco, ya me acordé. A ver, pensé que era tiro parabólico. Bueno. También puedes utilizar tiro parabólico para ver segunda ley de Newton. En el momento en el que tú arrojas al objeto, ¿vale? Tú le das una velocidad al inicio de la trayectoria, una velocidad en Y inicial. ¿Cómo puedes calcular esta velocidad inicial? Bueno, pues a partir de las ecuaciones de segunda ley de Newton. Vamos a este ejercicio. Bueno, aquí ya me había confundido, pensé que era tiro parabólico, pero no, es tiro al blanco. Perdón. Dice, ya. Bueno, no sé si revisaste alguna vez en el grupo de matemáticas, les puse un ejercicio sobre física. Les decía que lo resolviera, les daba yo unos tacos, les invitaba unos tacos. Bueno, es este ejercicio justamente, ahorita que lo estoy recordando. Se trata de lo siguiente, dice, te dispara una bala, aquí está el tiro al blanco, te dispara una bala de 5 gramos. La masa de esta bala es igual a 5 gramos. E impacta al blanco con una velocidad de 200 metros por segundo. Dice, si la bala penetra 5 centímetros antes de detenerse, o sea, llega la bala a este punto, impacta, todavía se desplaza 5 centímetros, ¿vale? Esto, por ejemplo, eso ya es la parte adentro, dentro de la pared, y aquí hay una distancia de 5 centímetros. ¿Qué fuerza se ha ejercido para detenerla? En el momento que impactó la bala a la pared, la misma pared ejerció una fuerza en sentido contrario para detener la bala. ¿Sí se entiende cómo está este problema? Entonces, nosotros tenemos aquí varias cosas importantes. Tenemos una cosa que es la velocidad con la que lleva la bala.
La velocidad inicial sabemos que se detiene. O sea, la velocidad después de 5 centímetros, la velocidad final, van a ser 0 metros por segundo. Tenemos una distancia recorrida, 5 centímetros. Y tenemos una masa, 5. ¿Vale? Entonces vamos a ver nuestras ecuaciones para ver qué podemos sacar de ahí. Necesitamos sacar una fuerza. El ejercicio nos pide una fuerza. Nos pide una fuerza. Entonces, esta fuerza se va a calcular gracias a la masa. ¿La masa de qué? La masa de la bala. La bala es a la que se le está aplicando una fuerza. Entonces se le está aplicando una masa y una aceleración para detenerla. Entonces ya conocemos la masa. La masa de la bala va a ser igual a 5 gramos. ¿Vale? Lo que nos hace falta es la aceleración. Nosotros tenemos aquí unos datos que nos van a ayudar a calcular la aceleración. La aceleración aquí es la incógnita, es lo que necesitamos saber. Entonces, tenemos datos que nos relacionan a la aceleración con algunas de las cosas que tenemos aquí. Vamos a ver. Pues mira, aquí tenemos la velocidad. No tenemos el tiempo exactamente. No tenemos el tiempo es el que nos falta, pero no es importante, ¿vale? Según nuestras ecuaciones de movimiento, tenemos aquí la cuarta, una ecuación que nos relaciona las velocidades inicial y final con la aceleración y con un desplazamiento. Ya conocemos también el desplazamiento, ¿vale? Yo, por ejemplo, también podría calcular el tiempo que lo toma la bala de detenerse. ¿Con qué? Con esta ecuación. Y a lo mejor ya con esta ahora sí puedo utilizar esta otra. Entonces, podemos hacerlo de varias formas. No sé cuál quieras utilizar. Por ejemplo, podemos utilizar las opciones son calculo el tiempo, y a partir del tiempo ya puedo calcular la aceleración con el ejemplo 1. ¿Vale? Entonces aquí tendría que usar aquí las ecuaciones la 2 y después la 1. O yo calculo directamente la aceleración con la ecuación 4. Ahí no necesito el tiempo. ¿Vale? Obviamente, pues tengo que despejar, pero nada más, no tengo que hacer otra cosa. Entonces, tú dime con cuál de las dos lo resolvemos, lo intentamos resolver. Con buscando el tiempo o sin buscar el tiempo. Vamos a buscar el tiempo, vale. Entonces, vamos a ocupar primero la ecuación 2 para encontrar el tiempo. La ecuación 2 dice que el desplazamiento va a ser igual a la velocidad final. Recuerda que cuando no tengo un subíndice es velocidad final. Velocidad final más velocidad inicial entre 2 por tiempo. Si yo despejo al tiempo, va a ser igual a ¿qué? Desplazamiento entre velocidad final más velocidad inicial entre 2. ¿Vale? Para no confundirnos, vamos a hacer las operaciones aquí. Quedaría 2 veces el desplazamiento entre velocidad final más velocidad inicial.
Ahí está. El tiempo entonces va a quedar como 2 veces el desplazamiento. ¿Cuánto se desplazó? 5 centímetros. Vamos a tener que transformar todo lo que no está en unidades estándar. Los centímetros los tenemos que pasar a metros. Y los gramos los tenemos que pasar al kilogramo. Entonces, ¿cómo hacemos estas conversiones? Aquí, ojo las dos, chicas. 5 kilogramos, 5 gramos, ¿a qué va a ser igual? Fíjense cómo hago las conversiones. 1 kilogramo va a ser igual a ¿cuánto? A 1000 gramos. Entonces yo hago la división. Yo me la voy a hacer bien rápido. Si lo quieren comprobar ahí en la calculadora adelante, pero esto va a ser igual a 0.005 kilogramos. ¿Vale? Ahí háganlo si quieren en la calculadora. Y les debe de salir eso. En notación científica, ¿cómo quedaría? Esto es igual a 5 por 10 a la menos 3 kilogramos. ¿Vale? Esa es la primera conversión. Segunda conversión. Los centímetros. 5 centímetros. 5 centímetros va a ser igual ¿a cuántos metros? Un metro tiene 100 centímetros. Entonces, con este se van y quedaría 0.05 metros. O sea, 5 por 10 a la menos 2 metros. Y ahí están ya las conversiones de las unidades. Entonces, sustituyo. Ahora sí ya hice las conversiones primero. Ahora sí ya puedo empezar a sustituir lo que necesito. Vamos a traernos esta ecuación que es la que nos va a ayudar a calcular el tiempo. La ecuación, la 2. ¿Vale? Vamos a decirle que esta es la 3. Ecuación 3. El tiempo va a ser igual a 2 delta x, dos veces el desplazamiento, entre la velocidad final más la velocidad inicial. 2 veces el desplazamiento. ¿Cuánto se desplazó? Esto, 5 por 10 a la menos 2 metros. ¿Entre cuánto? Velocidad final. ¿Cuál es la velocidad final de la bala? Cuando se detiene. Lo que nos escribe el problema. Dice, si la bala penetra 5 centímetros antes de detenerse, o sea, cuando llega a su velocidad a 0, va a ser la velocidad final 0 y la velocidad inicial 200 metros por segundo. Es la velocidad con la que entra al concreto. 0 más 200 metros por segundo. Entonces esto va a ser igual a ¿qué? 2,5 por 10 a la menos 2 metros entre 200 metros sobre segundo. 2 por 5 por 10 a la menos 2 entre 200. En una fracción de segundo, 5 por 10 a la menos 4 segundos se detuvo. Este es el tiempo que lo tomó de detenerse la bala. Pero esto no es lo que nos están pidiendo la fuerza. Para la fuerza necesitamos la aceleración, entonces necesitamos la ecuación 1. ¿Cuál es la ecuación 1? Esta de aquí. La aceleración va a ser igual a la velocidad final
menos la inicial entre el tiempo. La final dijimos que es 0, entonces velocidad inicial menos 200 metros sobre segundo entre 5 por 10 a la menos 4 segundos. O sea, menos 200 por 5 por 10 a la menos 4. A ver, dice Yes que ahorita son 2. A ver, si inciso C, vamos a ver ahorita. Menos 4. La aceleración de la bala es menos 4.000, no, menos 400.000, perdón, metros sobre segundo al cuadrado. Imagínense la aceleración de esta bala para detenerse. Es impresionante esta velocidad. Creo que es más grande que la velocidad del sonido. Perdón, más que de nada, estoy confundiendo en términos, pero es algo impresionante. O sea, no puedo creerlo. Es algo enorme. Y ahora sí, ya podemos calcular la fuerza. La fuerza para detener la bala va a ser igual a los 5 gramos, que son igual a 5 por 10 a la menos 3 kilogramos. Por la aceleración, menos 400.000 metros sobre segundo al cuadrado. O sea, 5 por 10 a la menos 3 por menos 400.000. Exactamente. Menos 2.000 newtons. Se le tuvieron que aplicar a la bala. No sé si estás bien, Jess. Ahora vamos a ver. Es que inciso de, vamos a ver. Ok. Ahí está. Bueno, ahí hay algo. Según yo, estás bien. Era la primera, ¿vale? No dudes de tus resultados, ¿vale? Menos 2.000 newtons. Se le tuvo que aplicar menos 2.000 newtons. Aquí, por ejemplo, ¿por qué baja tan rápido la cantidad? Por este menos 3. O sea, este menos 3 lo que está haciendo es quitarle varios 3 a esta cosa. 2, 3. ¿Vale? Me quita 3 ceros. Y bueno, y al final 5 por 4, 20. Negativo. O sea, la velocidad es contraria. Ahí está. Para que esta bala se detenga necesita menos 2.000 newtons. O sea, imagínense menos 2.000 newtons. Tú para que una bala no te hiciera nada, si te están disparando. Pero bueno, eso que nunca pase, que nunca suceda, pero bueno, si llegara a... ¿Necesitarías tú algún objeto que soporte esta cantidad de fuerza para detenerla? No te haga nada. Es algo muy, muy fuerte. Sí, sí sería más rápido, ¿sabes por qué? Si quieres, inténtalo como tarea, porque aquí nada más lo que tendrás que hacer es que despejar la aceleración, y ya despejando la aceleración, pues ya directamente sustituyes en la fórmula de la segunda ley de Newton, ¿vale? Entonces hazlo como tarea, ¿vale? Te debe de dar exactamente lo mismo. Por eso son estas ecuaciones, porque cuando te falta algún dato, pues utilizas los que tienes para que no te
te entretengas tanto en calcular alguno que a lo mejor es medio redundante, ¿vale? Este de tiempo, pues, lo podríamos haber omitido, te digo, porque aquí no está considerado, ya está la aceleración aquí, entonces nada más la despejas, vamos a despejarla, la aceleración va a ser igual a ¿qué? Velocidad al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado entre x, ¿vale? Así quedaría. Entonces ya no hay más sustituye, ya te debe dar exactamente la misma aceleración. Entonces ya con eso calculas la fuerza. Entonces, bueno, pues ya esto le dejamos hasta aquí. Perdón por la tardanza. Ya lo vamos a hacer, ya este es el único que vamos a hacer. Estuvo bueno para como recordar los temas pasados y pues para practicar los cálculos, pero pues no, obviamente esto no va a venir en el examen. No va a venir. Nada más es para ejercitar. Entonces ya estos los vamos a dejar pendientes. Ya nos vamos a ir directamente para el tema de qué es el peso y qué es la masa. ¿Sale, chicas? Entonces, bueno, si no tienen una duda, nada, bueno, nada más en el examen, pues no creo que se tengan, o sea, ¿cuáles se tendrán que aprender? ¿Qué fórmulas? Les recomiendo que se aprendan. Esta de aquí, la primera, que es la de la aceleración, esta que yo utilizo, esta, es la misma, nada más que está la velocidad final despejada. También la de la velocidad final, no, perdón, la de la velocidad que es igual a posición final menos posición inicial sobre 2. Y yo creo que con esas dos fórmulas, pues ya es más que suficiente. Tal vez esta de acá, tal vez esta, la 3. Y es que los digo, son más para ejercicios de aplicación, pero aplicación muy extensa, que requiere mucho tiempo. De aquí por necesitábamos calculadora para calcularla, entonces pues no. Entonces, pues, sí les voy a preguntar algo, pero muy sencillo, muy sencillo. Esto no va a venir. Entonces, pues bueno, así lo dejamos ya hasta ahorita. Si no tienen alguna duda, pues nos vemos el día de mañana, ahora sí, a la hora. ¿Vale? Cuídense mucho y buena tarde. Nada de qué. Cuídate mucho, Jess. A ver, ahí está. Y detener la grabación. Ahí está.